Descubriendo. Bien, vamos a comenzar con este tercer bloque de información. Y quizás muchos de ustedes piensen que yo vengo a hablarles de Jesús, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando se menciona el Hijo dentro de esta Trinidad de las tres primeras fuerzas, se tiene el concepto de que el Hijo es Jesús, ¿no? Aquel hombre que estuvo sobre el planeta hace más de 2000 años y que dejó un mensaje, ¿no? Y un legado impresionante que luego ciertos poderes convirtieron en religión. Sin embargo, cuando se habla del Hijo, estamos hablando del vástago, la tercera fuerza en la creación. Y si bien Jesús tiene que ver con el vástago, digamos que es solo una parte, ¿no? Dentro de este plan que ahorita vamos a explicar en qué se diferencia Jesús del vástago, del Cristo y todo lo que se le asocia a la figura del Hijo. Entonces mis compañeros compartieron las dos anteriores fuerzas con lo que el libro secreto de Juan, que es el documento apócrifo que revela esta información. No hay ningún otro texto hasta ahora conocido que nos proporcione una información tan clara y tan amplia acerca del verdadero origen y génesis de la creación. El génesis de la creación no es el que está en la Biblia. Lo que está en la Biblia realmente es el relato de cómo los falsos dioses manipularon al hombre terrestre. Por eso el Génesis viene de genética. El libro secreto de Juan, en esta revelación que le entregó el Cristo a Juan, el apóstol, es donde realmente se habla del origen. Cuando se dio la existencia de esas dos primeras fuerzas, la primera increada, el Padre, y el Padre, con ese primer pensamiento que se hizo activo, gestó a Bárbelo, la madre, ella, ese primer poder. Luego el libro secreto de Juan nos dice que el Padre penetró a Bárbelo con una mirada. Estas dos primeras fuerzas se unieron y Bárbelo concibió para poder surgir, ¿no? Para que pudiera surgir esta tercera fuerza. En el capítulo 4 nos dice: con la luz pura, brillante que rodea el espíritu invisible, Bárbelo concibió, y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Este rayo de luz era el vástago único del Padre, común, que había salido, y el único retoño, y el vástago único del Padre, la luz pura. Es decir, que de la unión de las dos primeras fuerzas surgió una tercera que aquí lo describen como una luz que se parecía a la luz del Padre. Pero no era tan brillante. ¿Por qué? Bueno, porque apenas era un retoño, era una luz que apenas estaba apareciendo, y que esta luz era el vástago. Recuerden que aquí no estamos hablando de personas físicas, estamos hablando de fuerzas increadas, estamos hablando de leyes que se originaron como pilares de la misma creación. Aquí se estaban conformando las leyes que determinarían la existencia de las futuras creaciones. Entonces, esa luz pura del Padre, ese único vástago que había surgido, como dice acá, el Espíritu Virgen Invisible se alegró de esa tercera fuerza que se desprendió del Padre y de Bárbelo, de la luz que fue producida, que salió primero del primer poder, el pensamiento anterior o Bárbelo. Entonces, Juan nos hablaba ahorita del Santo Espíritu y de los 5 destellos, ¿no? Y uno de los 5 destellos es precisamente el pensamiento anterior. Hace parte de estas 5 leyes que el Padre le dio a Bárbelo como principios espirituales que entrarían a gobernar las futuras creaciones. El vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar, y el espíritu invisible accedió. Cuando el espíritu accedió, apareció la mente y se puso al lado de Cristo y glorificó a Cristo y a Bárbelo. Entonces, una de las cosas que sucedió en el momento que el vástago existió es que fue forjado
por el padre y Bárbelo. Y ese ungimiento o esa forja estuvo determinada por proveerle al vástago las leyes que estas dos fuerzas anteriores tenían, ¿no? Las leyes del padre que Neil nos compartía, amor, paz y armonía. Estas tres principales leyes fueron dadas al vástago, y a su vez Bárbelo también dotó al vástago de sus 5 destellos. Entonces, estas leyes, ¿dónde fueron condensadas para que el vástago las contuviera? Bueno, fueron condensadas en la mente que pidió el vástago. En la mente, así como en nuestra dimensión humana, pues la mente guarda memorias de nuestra experiencia diaria. En este caso, la mente del vástago es una mente primigenia que contenía las memorias de las leyes originales. Ahí no habían imágenes de ninguna cosa que no perteneciera a esas creaciones originales. Entonces, el vástago necesitaba esa información para que a partir de él las creaciones futuras fueran perfectas, basadas en esas leyes que él aprendió al lado del padre y de Bárbelo. Entonces dice que esa mente la necesitaba como compañera con la cual trabajar, y el espíritu invisible accedió. Cuando el espíritu accedió, apareció la mente y se puso al lado de Cristo y glorificó a Cristo y a Bárbelo. Entonces aquí es donde aparece el término por primera vez en el libro secreto de Juan de Cristo. El Cristo es el resultado de las tres fuerzas ya digamos completas o forjadas en las leyes primigenias para gestar. A través de ese Cristo comenzó a surgir la creación, a través del Cristo se expande la creación. Entonces, cuando el vástago estuvo preparado, estuvo forjado, entonces a partir de ahí, a través de ese Cristo, comenzaron a surgir las primeras humanidades. Porque al lado de la mente, dice más adelante el documento, se juntó la voluntad. Y la voluntad es el impulso o la acción de ejecución de las leyes condensadas en la mente del Cristo. Y ahí es donde aparecen pues todas las humanidades. Entonces el vástago pudo colocarse ante el poderoso e invisible Espíritu Virgen como Dios Cristo producido por sí mismo. El Cristo se produjo a sí mismo luego de recibir las leyes del Padre y de Bárbelo. Estuvo en un proceso de gestación o de preparación para poder, digamos, fortalecerse como el Dios producido por sí mismo. El Espíritu Virgen invisible colocó a este Dios verdadero, producido por sí mismo, por encima de todo, e hizo que toda autoridad y la verdad interior estuvieran sujetas a él. Para comprender esto, yo voy a hacer ejemplos de la dimensión humana, ¿no? Cuando una pareja, un hombre y una mujer, se unen y tienen un hijo, o hijos, uno lo que hace es educar, preparar y forjar a nuestros hijos mientras están creciendo, que es lo mismo que narra el documento cuando dice que el vástago estuvo en presencia del Padre durante el ungimiento, es decir, estuvo creciendo y preparándose. Recuerden que estas no son personas, son fuerzas, pero el principio de la ley se replicó desde el origen y así es para todas las creaciones que vinieron posteriores. Como en el reino animal, cuando tienen un hijo, lo crían y lo forjan hasta que está listo para enfrentar la vida. Entonces, en el tema humano es lo mismo. Cuando los hijos crecen, ya están preparados, ya tienen todo el cuidado, llegan a un momento y una edad donde ya pueden producirse por ellos mismos, pueden gestarse ellos mismos, pueden tener una individualidad para seguir su propio camino. Es lo mismo que dice acá. Cristo producido por sí mismo, el Espíritu invisible colocó a este Dios verdadero, producido por sí mismo por encima de todo, e hizo que toda autoridad y la verdad interior estuvieran sujetas a él. Esto lo que quiere decir es que el Padre y Bárbelo le dieron la autoridad al Hijo para que a través del Hijo surgiera la creación. Entonces, es lo mismo en la dimensión humana. A través de los hijos es que una pareja de un hombre y una mujer puede tener una descendencia, porque a través vienen los nietos, bisnietos y todo eso. Entonces es un ejemplo para que nosotros nos hagamos una idea de cómo funciona la ley desde el principio. Todo estaría entonces sujeto al Cristo. Y el Cristo, como lo mencionaba, es la unión de estas tres fuerzas
donde el único destello del Padre Eterno estaría en el centro, en este símbolo, ¿no? En estos tres círculos simbólicos. Luego estaría el cuerpo del Santo Espíritu, que ya Juan nos habló de él, en un manto de 7 colores, esto es el Espíritu. Y luego vendría un límite azul, una tercera fuerza donde nadie podría pasar, que era este límite que vemos acá. Y estas tres fuerzas estarían determinando los límites de la creación original. Todo lo que estuviese por fuera de estos tres círculos, a partir de ahí, no pertenecería a la creación original del Espíritu invisible, la llama de eternidad que gira en espiral de creación. Este es el modelo original, las tres fuerzas que gestaron el todo. Si en algún punto alguna creación se desviaba fuera de los límites de este círculo azul o este límite azul, entonces ya no sería creación. Sería algo imperfecto, sería un aborto o algo parecido a lo que ocurrió en la humanidad de Sofía. Entonces, cuando el Cristo estuvo listo, estuvo forjado para iniciar la existencia de las creaciones y humanidades, aparece lo que en el libro secreto de Juan nos dice, las 4 estrellas, ¿no? Dice: ahora de la luz, Cristo, y de la inmortalidad, por la gracia del Espíritu, llegaron las 4 estrellas que se derivan del Dios producido por sí mismo. Él miró a su alrededor e hizo que las estrellas se colocaran ante él. Entonces la primera dice: la gracia mora en el reino eterno de la estrella Armosel, que es el primer ángel. Estos 3 reinos están también allí: gracia, verdad y forma. La segunda estrella es Oroyel y ha sido nombrada por encima del segundo reino eterno. Estos 3 reinos están también allí: pensamiento posterior, percepción y memoria. La tercera estrella es Davitai y ha sido nombrada por encima del tercer reino eterno. Estos 3 reinos están también allí: comprensión, amor e idea. Y el cuarto reino eterno ha sido instalado para la cuarta estrella Lelet. Estos 3 reinos están también allí: perfección, paz y Sofía. Estas son las 4 estrellas que se hallan ante el Dios producido por sí mismo, y los 12 reinos eternos que se hallan ante el gran vástago. Los 12 reinos pertenecen al vástago producido por sí mismos, y por ende todo fue establecido por la voluntad del Espíritu Santo a través del producido por sí mismo. Esta fue, desde ese momento, la creación perfecta. Las 4 estrellas del Dios producido por sí mismo, del vástago, donde fueron depositadas en ellas o se les heredó las leyes que contenía el Cristo en su mente, la mente del Cristo. Entonces cada uno de estos reinos son virtudes que tenían estas humanidades en el momento que comenzaron a existir. Yo les mostraba antes estas 3 fuerzas y el límite azul, ¿no? Y básicamente, digamos que a grosso modo, porque no es el tema, ¿no?, de esta parte, lo que ocurrió en Sofía fue que la desviación se llevó a cabo sin estas leyes originales, y el aborto se produjo fuera del límite del modelo original de la creación, es decir, fuera de las leyes del Cristo. Y ahí se produjo toda la desviación, que es la que hoy estamos todavía viviendo como efecto en un planeta como este. Entonces, digamos que gráficamente, para entender lo que ocurrió en estas 3 primeras fuerzas, aquí tenemos este modelo como el Padre Eterno, a través del verbo, de la luz que lo rodeaba, y con ese pensamiento hecho activo, produce de sí a Bárbelo, como ese primer pensamiento del Padre. Bárbelo, con sus 5 destellos dados también a través del Padre, y en unión con él, produce al vástago, concibe y produce al vástago. El vástago, el Hijo, o lo que nosotros conocimos en la dimensión terrestre como Jesús, recibe las leyes del Padre, pero también los 5 destellos en la mente del Cristo. A la mente se le une la voluntad, y él puede gestar bajo esos parámetros originales las 4 estrellas, que ahí ya comenzarían las creaciones que ya tendrían cuerpo, pero no cuerpo físico como nosotros, sino ya serían creaciones visibles, no como las 3 fuerzas anteriores, que son seres increados, incorpóreos, invisibles, no se les puede medir, no se les puede sondear,
como lo relata el mismo documento de Juan cuando describe la primera fuente. Y luego, dentro de estas primeras creaciones, el Verbo se hace carne y llegan los hombres iniciales, que de ese tiempo en adelante es donde surgieron humanidades como nosotros. Entonces, como vemos, la creación como tal está sujeta al Hijo, al vástago. Entonces, el vástago es el término que utiliza el libro secreto de Juan para mostrarnos esa tercera fuerza en su primera etapa, vamos a llamarlo así, ¿no? El primer nombre que se le asocia a esta fuerza es el vástago, el retoño que surge de la unión del Padre y Bárbelo. Luego aparece el término Cristo, y el Cristo es ese momento donde el vástago es forjado con las leyes del Padre y Bárbelo. Es decir, tiene la autoridad como Dios producido por sí mismo para gestar la creación. Y ahí es donde ya comienzan la existencia de las humanidades. A través del Cristo se expande la creación. Entonces, usted se preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver Jesús con todo esto? Ahorita vamos para esa parte. Como vemos acá, en el tiempo, ¿no?, de esas humanidades materiales, hombres iniciales, posteriores a la desviación de Sofía, se creó un plan, ¿no? Se determinó un plan de ascenso para devolver a la luz las razas desviadas, a las razas que se desviaron y que tendrían una oportunidad de ascender para depurar sus espíritus y pudiesen estar nuevamente en la dimensión de las humanidades anteriores al caos. Ese plan de ascenso fue determinado obviamente desde las leyes del Cristo y también desde las primeras humanidades, o más bien desde la primera humanidad, como les mostraba por acá, que es la estrella de Armosel, que en términos del libro secreto de Juan, quienes vivían ahí era la humanidad o raza del Pijeradán, el primer hombre perfecto. Desde estas jerarquías de luz, bajo la autoridad del Cristo, se envió o se determinó este plan de ascenso para el tiempo de los humanos físicos, las humanidades como nosotros. Este es un plan regido por el mismo vástago, el mismo Cristo, y ya comenzamos a entender o introducir un término que bíblicamente se conoce como el anciano de los días. El anciano de los días es un símbolo que hace referencia a la autoridad que tienen las creaciones que están, digámoslo así, en un máximo nivel de autoridad o que regentan una creación como tal. Para ponerles un ejemplo, para que me puedan entender. Nosotros vivimos en una galaxia, y la galaxia Vía Láctea tiene un sol central, que los mayas le llamaban Hunapku. Ese sol central vendría siendo el anciano de días de la galaxia, el regente de la galaxia. Pero si vamos al sistema solar, el sistema solar tiene un guía, un regente. El anciano de días de nuestro sistema solar es el Sol. Si vamos al planeta, el planeta tiene también un regente, que es su corazón central, y ese sería el anciano de días del planeta. Y si vamos al nivel humano, nosotros tenemos un Sol central, que es el corazón, donde mora la fuerza y sabiduría del anciano de días. Entonces el anciano de días es el símbolo o la figura que representa el máximo nivel de sabiduría en la creación. Por eso es anciano, no por edad, sino por conocimiento. Y el que tiene mayor autoridad y sabiduría en la creación puede guiar creaciones enteras, puede sustentar creaciones enteras. Entonces, cada galaxia tiene su sol central que guía y sustenta esa creación. Ese es su anciano de días. Y cada sistema solar como lo explicaba aquí. Entonces, este símbolo, digamos que se representa en esta creación humana como el camino que recorren las humanidades hasta llegar a la luz. Es decir, esto es un camino de tiempo y espacio. ¿Cuánto tiempo hay aquí? Miles de millones de años para que una raza humana de cuerpo físico en etapa inicial llegue hasta la luz. Es decir, se haga anciano de días. Esto que vemos acá es una representación de los 7 días de creación o 7 pasos gestores, que ese es el término o el nombre de el plan de ascenso.
Cuando un hombre recorre los 7 días, se hace anciano de días, es decir, tiene la experiencia y sabiduría que recopiló en su espíritu para retornar a la luz. Entonces, a través del anciano de días, el hombre encarna el Cristo, que es que pueda contener las leyes originales desde el principio. Ahí es donde el hombre se hace Cristo, forja el Cristo. No es algo de un día para otro. Para eso se nos da un tiempo de ascenso para lograr esa dimensión. Y usted estará preguntándose, o sea que Jesús era un hombre de séptimo día. ¿Cómo así? No entiendo. Para allá vamos. Primero vamos a entender bien los símbolos del anciano de días, que es una fuerza que tiene que ver con el vástago. Por eso yo les decía, no crean que yo les voy a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una condición terrestre, además amañada y manipulada esa visión por parte de la religiosidad. La imagen que nosotros tenemos de Jesús, del Hijo, es una manipulación que apareció después del 325 con la intervención de Roma, donde se gestó la figura de un Jesús grecorromano, de ese personaje que vemos colgado en la cruz y al que la humanidad adora. Eso no es la imagen real del Hijo, de la tercera fuerza en la creación. Si vamos al Apocalipsis 2:17, nos dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, esto hace parte del mensaje a las 7 iglesias, que es un mensaje que no fue enviado a las 7 iglesias que fundó Pablo, que ya no existen, sino es un mensaje enviado a los 7 templos o chakras del espíritu humano. Y en uno de esos mensajes dice que el que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Entonces, ¿qué es lo que el hombre debe vencer? Bueno, en una dimensión, obviamente todas aquellas cosas que le atrasan en su camino espiritual. Pero si vamos a la dimensión más amplia que este mensaje puede tener, esto es lo que hay que vencer. Esta gráfica que nuevamente les coloco por acá. Lo que hay que vencer es el camino espiritual para retornar a la luz. Ese es digamos que el premio que dice ahí: le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Eso tiene que ver con la ley que está en el corazón humano, la conexión con el Padre que el hombre tiene en su corazón. Eso es lo que el hombre terrestre, cuando hace un proceso de transformación y ascenso espiritual, logra. Pero esto es lo que hay que vencer. ¿Cómo se logra todo eso? Recorriendo este camino, en etapas, en dimensiones que vamos logrando, en avance que vamos logrando, hasta poder contener toda la ley original de la creación en nosotros. Cada escala que vemos aquí es un tiempo de depuración, de aprendizaje, de avance. Y esto se recorre a través de la reencarnación. Por eso ahorita Juan les hablaba de que dentro del espíritu está condensada la ley de la inmortalidad. Él hablaba de 5 destellos: pensamiento anterior, conocimiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad. Son 5 leyes que tiene nuestro espíritu. Es decir, estas leyes conforman cómo funciona nuestro espíritu. Nuestro espíritu es inmortal. ¿Y por qué es inmortal? Porque no hay muerte. No es como el cuerpo físico, que el cuerpo físico llega a su tiempo, muere, y el espíritu permanece. Y el espíritu reencarna en un nuevo cuerpo. Por eso en el espíritu no hay muerte. Y bueno, y la vida eterna tiene que ver con toda la existencia en la creación. Toda la existencia, desde que tenemos cuerpo físico hasta que nos unimos o nos fundimos con la conciencia creadora. Eso es la vida eterna en la existencia. Y aquí, en el tema del anciano de días que estamos hablando, desde el Apocalipsis se nos menciona que el que venciere todo ese tiempo, espacio de forja, entonces podrá conectarse con la piedrecita blanca, que no es más que poder restablecer la conexión entre hombre y Dios, la conexión con el corazón. Luego, en Daniel 7:9, que es donde en el documento bíblico se habla por primera vez del anciano de los días, nos dice:
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ah, bueno, que hay una parte donde menciona un nombre nuevo. Ahorita vamos a ver cuál es el nombre nuevo de la ley del anciano de los días. Entonces dice acá: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Estos son símbolos que nos invitan a la interpretación. Entonces vamos a esto. El anciano de días tiene unos símbolos muy interesantes, y el primero de ellos es que él está en un trono. Fueron puestos tronos. Y yo les he hablado ahorita de que el hombre perteneciente a las razas primarias o humanas debe llegar a la dimensión del anciano de días recorriendo ese camino. Y una de las condiciones para llegar a esa dimensión es que el hombre debe estar sentado en el trono, debe conectarse al trono de su corazón. Allí es donde está la ley. Ahorita también nuestro compañero Neil hablaba de que los falsos dioses impusieron unas leyes escritas en piedra, que son el fundamento de las constituciones actuales. Leyes que obviamente al enseñarse y al aplicarse por la humanidad terrestre lo que generan es muerte. Pero Pablo nos enseñaba que la verdadera ley de la vida está escrita en el corazón. Ahí es donde está el trono de la vida. Y en la medida que el hombre en su ascenso se conecte al trono de la vida, se sentará en el verdadero trono con esa conexión a su ser. Y además nos dice que el vestido del anciano de los días es blanco como la nieve. Entonces el vestido obviamente es el atuendo, ¿no?, que uno se pone. Pero la dimensión es que es blanco. Y el vestido blanco tiene que ver con las acciones, con la pureza con la cual nosotros nos vistamos para recorrer este camino. Es decir, un hombre que emprende su camino de búsqueda y de ascenso y de transformación espiritual debe vestirse de blanco en el símbolo, por la pureza de sus acciones, por la pureza de sus emociones, por la transformación que está teniendo. Y además de esto nos dice que el pelo de su cabeza era como lana limpia, o sea, blanco también, el cabello. Esto no quiere decir que porque usted tenga canas, entonces usted ya es limpio y puro. No, esto lo que está significando es el proceso de los pensamientos. Para hacer un proceso de transformación real debe partir del pensamiento. Si tenemos pensamientos puros, entonces nuestras emociones y nuestras acciones serán puras. Ahí es donde entra el símbolo de el vestido blanco y el cabello blanco del anciano de los días. Cuando el hombre, en su proceso de ascenso, logra encarnar esos símbolos, va encaminado a la dimensión de convertirse en el anciano de los días. No es que va a tener esta apariencia, no, esto lo pongo acá en símbolos. Son los símbolos de la transformación, son los símbolos de lo que mostraría a un ser humano en un camino contundente de avance espiritual, pensamientos puros y acciones puras. Luego, en el Apocalipsis 21 nos dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esa es una dimensión del proceso de transformación. Recuerden que estamos hablando del Hijo, y dentro del plan del Hijo está el rescatar a las humanidades posteriores al caos. Por eso estoy mencionando estos símbolos. Y dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Es decir, cuando el hombre se sienta en su trono y comienza a encarnar los símbolos de vestiduras y cabellos blancos, debe hacer nuevas todas las cosas. Es el proceso de transformación. El hombre viejo debe morir para que surja el nuevo hombre, que son enseñanzas de Pablo aprendidas del mensaje de Jesús. Entonces vemos cómo ya va apareciendo o enlazándose el mensaje de Jesús con estas leyes que pertenecen al vástago o al Hijo. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y en esta otra cita de Apocalipsis capítulo 1 nos dice: y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre,
Los 7 candeleros son los 7 logosoles o los 7 chakras que conforman el espíritu humano. En medio estaba vestido uno de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido en el pecho con un cinto de oro. En el pecho, que es donde está el corazón. Entonces, cuando habla que en el corazón o ese cinto que es de oro, está haciendo referencia a que en el trono del hombre, en el corazón, hay una conexión y una herencia que es derivada de la primera humanidad de oro. Es decir, el propósito del humano terrestre está conectado a las humanidades de oro, que fueron las que, entre otras cosas, ayudaron a gestar el plan de ascenso de estas humanidades. Ahí está la conexión. Cuando el hombre logra sentarse en su trono, logra encarnar las vestiduras blancas y el cabello blanco en el símbolo de los pensamientos puros, entonces podrá establecer una conexión con el tiempo de las humanidades anteriores al caos. No que usted va a poder hablar allá con alguien, no. Es que usted va a conectarse a la herencia de sabiduría que está depositada en el corazón como genética y como memoria, que es algo que no podemos acceder de momento por la manipulación a la que fuimos sometidos. Entonces dice, y ceñido en el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran como blancos como la lana. Aquí están los mismos símbolos que describe Daniel en el Antiguo Testamento. Como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces aquí hay algo interesante, y es que cuando yo les mostraba las humanidades, que son cuatro estrellas principales, las humanidades describen o están más bien inmersas en los símbolos del anciano de los días. Ahora lo voy a mostrar por acá. Cuando en los símbolos del anciano de los días se nos habla del cinto de oro que está en el pecho, es una referencia a la humanidad dorada. Cuando en los símbolos se nos habla de cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, es una referencia a la humanidad de plata. Y cuando nos dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, es una referencia a la humanidad de bronce. Pero en los símbolos del cuerpo del anciano de los días no está la humanidad de hierro. ¿Por qué no está la humanidad de hierro? Sencillo, porque ese fue el tiempo donde ocurrió la desviación. Ahí fue donde ocurrió la desviación de Sofía. Entonces, ¿qué es lo que busca el propósito del plan del anciano? Es restaurar esas humanidades del tiempo de hierro para que se integren nuevamente al cuerpo del anciano de los días como plan de ascenso. Por eso todo esto está relacionado. El vástago como esa dimensión primigenia del Hijo, el Cristo como esa dimensión donde es forjado por el Padre y Bárbelo para crear, luego el anciano de los días como el símbolo del plan de ascenso para las humanidades desviadas, y luego está Jesús, que lo coloco por acá. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como llaman algunos, fue un hombre que existió, obviamente, ¿no? Aunque muchos historiadores y científicos digan que no. Hay muchos datos históricos de algunos filósofos, incluso científicos del pasado, historiadores, que han recopilado datos muy interesantes acerca de la existencia del Jesús histórico, ¿no? De que hubo un hombre por allá en Israel que causó todo un revuelo, ¿no? Partió la historia en dos. Será muy interesante hacer en algún momento un tema de eso en Descubriendo sobre el Jesús histórico, no sobre el Jesús bíblico, porque el Jesús bíblico tiene un problema, y es que la manipulación fue grande, ¿no? Lo que les hablaba ahorita, el tema de la imagen grecorromana de un personaje que parece pues físicamente un europeo, y bueno, y toda la adoración que se hizo en torno a esa figura. Pero más allá de eso, Jesús fue un hombre que realmente existió, fue un hombre que hace más de 2000 años encarnó, no de la forma habitual como encarnan o nacen los seres humanos terrestres, porque uno de los libros apócrifos, no recuerdo el nombre ahora, que habla, ¿no?, de la forma en que Jesús nació, ¿no?, la luz que se condensó en el vientre de María hasta condensar la figura de un bebé. Es decir, el verbo o la luz
se condensó hasta hacerse carne, en un proceso muy interesante que seguramente ustedes habrán leído y que alguna vez hemos compartido aquí en el canal. Es decir, fue un nacimiento natural, no natural como lo vemos acá, sino como se gestan en humanidades que no tienen el problema que tenemos nosotros acá, ¿no? En la dimensión física. Entonces, Jesús fue un hombre que encarnó, obviamente caminó con la humanidad terrestre, dejó unas enseñanzas, pero era un hombre que no era terrestre, no era de aquí. Jesús no era judío tampoco, como muchos creen, por más que la ascendencia que se describe en la Biblia acerca de Jesús lo conecte con el rey David, con el rey Salomón, con Abraham, con Moisés y todo ese cuento, porque además María tampoco era de aquí, ni José el carpintero, ni ninguna de las personas que estuvieron cerca de él eran seres humanos terrestres. Todas estas personas eran espíritus que venían de otro tiempo. ¿De qué tiempo provenían? Del tiempo anterior al caos. Voy a poner nuevamente por acá las humanidades. Y estos espíritus provienen del tiempo dorado, de Armosel, del tiempo del hombre perfecto, el Pijeradán. Lo que es María, José, todos estos. Pero cuando hablamos de Jesús, la fuerza que encarnó Jesús en este planeta, esa sí proviene de acá, de las leyes primigenias que gestaron el todo. El vástago, el Cristo, es la ley que encarnó en un hombre físico para poder venir al planeta Tierra y enseñarle a la humanidad terrestre los conocimientos y las leyes anteriores a todo lo que nosotros llamamos el caos, el aborto de la oscuridad. Jesús era un hombre que se comportaba, que pensaba, que sentía como lo hacen las humanidades que nunca conocieron el mal. Y bajo esa condición, Jesús le mostró al hombre terrestre la imagen del hombre perfecto, para que nosotros aprendiéramos de esa imagen. Porque es que nosotros, siendo una humanidad física, necesitamos aprender a través de nuestros sentidos, a través de la exposición de una imagen que se recree dentro de nosotros para poder seguir ese ejemplo y esa conexión y, en este caso, aprender de Jesús y poder transformarnos. Lo explico de otra forma. Nosotros, siendo una humanidad posterior al tiempo de Sofía, con espíritus que encarnan en cuerpos físicos y unos cuerpos físicos manipulados, nuestro proceso de aprendizaje es distinto a la forma en que podrían aprender humanidades que no tienen este cuerpo físico. Nosotros aprendemos a través de los 5 sentidos, guardamos memorias en nuestro cuerpo mental y esas memorias determinarán nuestros pensamientos, emociones y de ahí en adelante nuestras acciones. Es decir, nosotros necesitamos de la exposición a la imagen visual, auditiva, sensorial para poder grabar memoria. Si no tenemos ese referente, es muy complicado. Entonces, es como si alguien nos dijera, bueno muchachos, vamos a imaginarnos como si nunca hubiese venido Jesús aquí al planeta ni ningún mensajero procedente de ese tiempo. Y llega alguien y nos dice, vamos a imaginarnos cómo sería un hombre perfecto antes del caos. Sería muy complicado para nosotros hacernos esa imagen, ya que nunca la hemos visto. Y seguramente si nos pudiésemos llegar a imaginar algo, pues no sería algo que se asemejara a la realidad, porque sería una imaginación que no tendría como base una imagen real. Es decir, serían especulaciones. Y así difícilmente pudiésemos aprender. Entonces, ¿qué contempló el plan del Hijo? Porque estamos hablando del plan del Hijo. Dentro de ese propósito y plan para impulsar a las humanidades del tiempo de la desviación, se estipularon los 7 días, que es el plan del anciano de los días, para devolverle la plenitud a estas razas, ¿no? Pero no era suficiente, porque para que los seres humanos de ese tiempo pudieran recorrer ese camino de ascenso, se necesitaba el referente de la imagen real para poder guiarnos y de esa forma encaminar nuestros pasos a un ascenso verdadero. Entonces, ¿qué determinó el plan? Que en este tiempo de los humanos terrestres físicos encarnara la fuerza del Cristo en un hombre para que le mostrara al humano terrestre
cómo es la imagen del hombre perfecto que nosotros debemos guiarnos y tomar como punto de referencia para corregir nuestros pensamientos, emociones y acciones. Ese fue uno de los propósitos por los cuales encarnó Jesús. Y además de eso, enseñarle al hombre cómo vencer la muerte a través de la resurrección. Entonces, Jesús, para encarnar en el planeta Tierra, no podía hacerlo en un cuerpo convencional humano de estos enfermos y manipulados. Esta fuerza debía encarnar en esta dimensión física en un cuerpo perfecto, semejante obviamente al de nosotros. Y por eso humanidades de otro tiempo tuvieron que encarnar aquí y gestar un plan para, poder confeccionar o gestar las condiciones para que se diera ese nacimiento. Y entonces él llega, encarna, y desde muy niño ya demostraba que era un hombre especial, que no era de por aquí y que tenía un conocimiento y una sabiduría nunca antes vista. Luego, cuando crece y empieza su mensaje, entre otras cosas, dejó profecías y le mostró al hombre terrestre a través de la pasión, crucifixión y resurrección lo que nos sucede a nosotros por este proceso de la invasión extraterrena y todo lo que hacen con el humano, ¿no? Nosotros nos manipulan a través de un proceso de muerte lenta en 4 poderes, que en ahí lo explicaba muy bien cómo desde los dioses del pasado ellos lo implantaron, ¿no? Ellos comenzaron a implantar cada uno de estos poderes y a través de esos 4 poderes crucifican al hombre en esta cruz que tiene sus 4 lados representando cada uno de estos poderes. Y ahí el hombre agoniza en un proceso de muerte lenta hasta que llega el momento de su fallecimiento y nos colocan pues la cruz en la lápida, ¿no? Para como el símbolo que representa que aquí falleció un hombre más bajo el poder del sistema que nos controla. Pero Jesús vino a enseñarnos cómo vencer ese poder de muerte que ellos traen aquí a través de la resurrección. Y a través de la resurrección el ser humano podría desprenderse del proceso de manipulación y volver a la vida real. Pero ese proceso de resurrección no es algo que el hombre deba esperar a morir para volver a levantarse en el mismo cuerpo. La resurrección es un mecanismo diario de aprendizaje. Cómo paso de una condición de muerte a vida en cada momento. Cómo yo logro sacar de mí cada pensamiento diario negativo que tengo y lo reemplazo por un pensamiento de vida. Cómo yo logro el perdón, cómo yo logro la mansedumbre, la pureza. El mensaje de Jesús es un conocimiento que a pesar de la manipulación mantiene muchos vestigios de la verdad. ¿Ustedes creen que estas jerarquías de luz que proceden de tiempo, de sabiduría y conocimiento mucho más avanzados no sabían que esto lo iban a manipular? Por supuesto que ellos lo sabían. Pero sabían que aún después de la manipulación el mensaje más esencial se iba a conservar. Y solo el mensaje que se iba a conservar iba a poder ser escuchado, como él mismo Jesús decía en algunos apartes, por sus ovejas. Es decir, solo mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. Los demás no, porque son cabritos. Entonces, cuando él hace referencia a ovejas y cabritos, nos estaba enseñando que una parte de la humanidad lo escuchará, pero esto no quiere decir los que estén en la religión. Cuando él habla de las ovejas, son los seres humanos que realmente puedan comprender el mensaje y llevarlo a su vida. Y los cabritos son los que lo rechazarán. Son los que dicen, no, Jesús nunca existió, esto es mentira, de la Biblia no se puede sacar nada, los apócrifos son falsos, Jesús vino aquí a crear religiones, es decir, los que rechazan el mensaje del Hijo. Y el que rechaza el mensaje del Hijo, como dice en otra enseñanza por allá, rechaza al Padre. ¿Y por qué rechaza al Padre? Porque como dice el libro secreto de Juan, toda la autoridad de la creación el Padre se la dio al Hijo y a través del Hijo se llega al Padre. Pero si vamos a una dimensión más cercana a nosotros somos hijos de la creación. Nosotros somos vástagos también en la creación porque nosotros fuimos producidos del Cristo. Es decir, nosotros somos descendencia directa del Cristo en las humanidades. Por lo tanto, nosotros obviamente somos hijos del Padre y de Bárbelo. Y a través del Hijo se llega al Padre. Entonces nuestros compañeros nos enseñan algo muy interesante, ¿no?
siempre está la pregunta, ¿cómo le rezo a Dios? ¿Cómo me conecto con Dios? ¿A dónde voy para conectarme con Dios? Y olvidamos algo muy sencillo, que solo a través del Hijo, pero el Hijo no es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo es usted, el Hijo soy yo. A través del Hijo se llega al Padre. ¿Y cómo llegamos a través de nosotros al Padre? Cuando logramos una conexión real y verdadera con las memorias de la creación que fueron depositadas dentro de nosotros. En el corazón, en el nucleótido de la célula está la sabiduría de la creación. Solo que no llegamos a ella porque estamos sucios en nuestro pensamiento, nuestra emoción y nuestra acción. Cuando se limpia eso, y ahí es donde llegan los símbolos que mencionaba ahorita del anciano de los días, con pensamientos y acciones puras, el hombre puede acceder a ese misterio, a la piedrecita blanca que hablaba Apocalipsis. Y en ese momento, cuando el hombre se conecta a su sabiduría interior, está conectado con el Padre. Entonces, los Waymakers lo decían, que lo hablaba Neil ahorita, ¿no? Ellos hablan de la unidad, unicidad y totalidad. Y el primer paso que menciona esta enseñanza es donde tenemos nosotros la problemática, en la unidad. No somos capaces de unirnos con nosotros mismos. No hay conexión, no hay comunicación con nuestro interno. Y ahí es muy complicado conectarse a la creación. Pero cuando el hombre logra eso, esa unidad, logra el siguiente paso, que es la unicidad. Conectarse con el entorno que lo rodea, con los semejantes, con las plantas, los animales, la creación que nos rodea en esa unicidad. Y cuando se logra la unicidad, usted puede llegar a la totalidad, que es la conexión con el universo. Ahí usted permanentemente está hablando con Dios. Pero no con los señores que se hicieron pasar por Dios, sino con la fuerza creadora que palpita en todos los seres de la creación. Sin rezos, sin oraciones que no sirven para nada, sin diezmos, sin alabanzas y sin nada de eso. Es usted mismo conectado a la creación, porque los verdaderos adoradores del Padre lo hacen en espíritu y en verdad. No hay más caminos, y eso está dentro de las enseñanzas del hombre que nosotros llamamos Jesús. Y dentro de lo que mencionaba ahorita, de los símbolos del anciano de los días y el tema del nombre nuevo, voy a compartirles un texto que hace parte, ¿no?, del contacto que tuvo Enrique Castillo Rincón con mensajeros de las Pléyades. Los pleiadianos son una humanidad que lograron vencer la manipulación que había también en sus planetas. Son una humanidad que están conectadas o han comenzado a conectarse a la creación. Están más avanzados que nosotros en tiempo, en espacio, en tecnología, en espiritualidad. Y logran manejar ya en este momento conocimientos mucho más profundos de los que nosotros hemos podido manejar hasta ahora. Y en uno de esos contactos que tuvieron con Enrique, ellos le mostraron el templo del Andak, que no es más que el templo interior del hombre. Y en ese templo, él pudo dialogar con el ser interior que en diversos símbolos en este mensaje se nos muestra. Nos dice así: se abre la puerta pesadamente y me dicen, entra, adelante. Y oigo la voz que me dice, repite todo lo que oigas. Empiezo a caminar y vuelvo a ver las paredes de los muros, las piedras grabadas y los dibujos en colores. Casi todos tienen color ocre. Queda la sensación de movimiento por donde voy pasando. Es el efecto de la luz y del color. Vuelvo a escuchar la voz desde el cielo. La voz le dice, desde el cielo se dan las vestiduras a los intrépidos y a los que persisten y se visten de amor. Porque todo aquel que afile su espada rápidamente perderá la hoja, la posibilidad de cortar. Mientras más se afile, menos durará el corte. Así comienza el mensaje, ¿no?, dando una introducción a lo que Enrique estaba describiendo y el mensaje que le iban dictando, ¿no? Llama la atención aquí donde dice que desde el cielo se dan las vestiduras a los intrépidos y a los que persisten y se visten de amor. Muy parecido al mensaje de Apocalipsis cuando dice, el que venciere le daré a comer del maná escondido y de esa piedrecita blanca. Y que es el cielo, porque usted dirá, entonces vienen unos ángeles y nos dan el premio y el regalo. No, el cielo es el trono del corazón. Los que vencen, los intrépidos que logran conectarse a la sabiduría del corazón,
y se visten de amor, esos son los que tienen la comunicación con el ser interior. Entonces dice que porque todo aquel que afile su espada, rápidamente perderá la hoja y la posibilidad de cortar. Decir que cuando usted tiene una herramienta de conocimiento, pero usted lo que hace con esa herramienta es darle vuelta, la lee, la estudia y la afila y no la usa, entonces de tanto afilar usted va a perder la espada. Y esto es un símbolo, una enseñanza que nos sirve para muchos aspectos de la vida. Pero en este caso estamos hablando de herramientas de transformación. Por ejemplo, usted sigue descubriendo, sigue nuestros canales y nosotros en diversas ocasiones hemos compartido mensajes que tienen enseñanzas espirituales. Y uno los puede tener como datos, no como información intelectual. Pero si eso no se usa, de muy poco sirve. Aquí lo importante es utilizar esos conocimientos para que nos ayuden a impulsar nuestro proceso. Nos sigue diciendo por acá: vuelvo a caminar y nuevamente vuelvo a ver los escalones amplios y altos. Vuelvo a observar los pilares, las columnas, los pebeteros encendidos. Percibo otra vez el olor de incienso y de mirra y llegan hasta mis oídos balbuceos y voces que hablan, que discuten. También oigo varias voces. Recuerda este nombre. Y aquí es donde está el tema del nombre nuevo que hablaba Apocalipsis. Para que tú mismo puedas investigar, para que avives la voz interior, para que puedas desarrollar tu lucidez mental. Escucha el nombre. Ram Ridan es el nombre. Ram Ridan es el nombre. Ese gran nombre lo recordarán. Deberás investigar todo lo que puedas relativo a su vida y a sus actos, porque la procedencia de este gran nombre, el gran maestro y el templo que estás viendo, se inició aquí. Templo de toda sabiduría, templo de toda verdad eterna, donde la verdad eterna alumbra y quema a todos los hombres que le buscan. Entonces, ¿qué significa Ram Ridan? Aquí estamos hablando ya dentro del plan del Hijo, de lo que comúnmente conocemos como la segunda venida. Entonces, muchos están esperando que en el tema de la segunda venida regrese Jesús y volver a ver a nuestro Señor Jesucristo y alabarle y besarle. Jesús no va a volver. Esa idea que le meten a la gente en las religiones es falsa. Lo que sí va a venir es el anticristo, y el anticristo se va a hacer pasar por el Cristo, y la gente que está esperando al Señor Jesucristo va a creer que Él es el Mesías. Eso es lo que están preparando las religiones. Pero el plan del Hijo, en esa inteligencia de estas jerarquías, determinó que el proceso de la segunda venida es interno en el hombre. Porque aquí Enrique lo que está haciendo es un viaje al interno. La segunda venida se da dentro del hombre, cuando el hombre logra vestirse de ropas blancas, cabellos blancos, logra sentarse en su trono. Ahí es donde comienza la segunda venida, a través de un número concreto de seres humanos conectados en el planeta Tierra, y esa fuerza de unidad, unicidad y totalidad es la que trae la justicia al planeta. Entonces, Ram Ridan lo que significa son las tres fuerzas. Ram como la memoria original del Padre, Ri que es el fuego del Santo Espíritu y Dan que es el código genético del Hijo, del hombre. Son las tres fuerzas que se representan en ese nombre. Cuando el hombre conectado a las tres fuerzas se sienta en el trono de su corazón, ahí está la segunda venida. ¿Qué es la segunda venida? Es la manifestación del mensaje y de lo que enseñó Jesús a través de los hombres que lo encarnan. Es decir, habrá un número de seres humanos trayendo la fuerza del Cristo, del vástago, del anciano, todas las dimensiones de este plan del Hijo. Entonces nos sigue diciendo por acá: porque ya no sois corderos, porque ya se visten de nuevas prendas y se está acumulando para vosotros la energía viviente que mueve los mundos, que engendra hombres, que engendra mentes y conciencias, porque el que cabalga en la doctrina del amor y enciende para sí la lámpara y lee y escudriña y aprende, todo lo demás se le dará por añadidura, porque el conocimiento y el saber y la llama suprema que se enciende no se apaga jamás. Allí está el alimento del hombre, allí está el innominado, allí está el hálito de vida, allí está el camino de los caminos, allí él marca la historia de la historia, y allí se encuentra en el todo el amor y la sabiduría del universo. Y él se le ha dado potestad y todas las cosas están sujetas al innominado, porque él aprendió aquí
y él aquí vio la luz del Padre, y desde aquí salió la luz del mundo, de aquí salió la verdad, y de aquí salió la nueva y sana doctrina. Nosotros velamos porque el amparo de la luz eterna, todos los ojos puedan brillar con luz propia. Entonces aquí se describe lo que sucede cuando un hombre se conecta al templo y ser interior. Toda la sabiduría, toda la verdad eterna, todo el conocimiento que el hombre logra cuando despierta, cuando se conecta a su ser. Entonces por acá el documento nos sigue diciendo en esta parte: no estrujéis contra vuestro pecho más de lo necesario a vuestra vida, porque aquel que le tenga mucho amor a ella, la perderá. El que se desprenda de ella por las verdades del mundo, aun por su amigo, la encontrará. Es un juego de palabras, y el que encuentre y comprenda mis parábolas, encuentra la luz de la vida, porque el que ame mucho lo que tiene lo perderá, y el que ame en gran manera al mundo y lo que está en él, encontrará su vida para no perderla jamás. Entonces, esto tiene diversas interpretaciones, pero podemos hablar, por ejemplo, de los apegos. ¿Cuál es uno de los problemas de nosotros? Que estamos apegados a muchas cosas que nos hacen daño. Nosotros amamos esa vida, en muchos casos de vicio, esa vida material, y no queremos perderla. Entonces dice el mensaje: el que ame mucho su vida. ¿Cuál es la vida de nosotros? Vamos a reflexionar cuál es la vida que más amamos en este momento. El dinero, nuestros trabajos, los vicios, la rumba, el degenere. Esa es la vida que tenemos y que amamos. El mensaje de la verdad nos dice que la vamos a perder. ¿Y por qué la vamos a perder? Porque es un mundo efímero, una vida efímera. Pero si en lugar de eso, de esa vida, es decir, perdemos el miedo a perder eso y comenzamos a amar la vida real, entonces nosotros vamos a recobrar la vida original, la vida eterna, y esa sí no la vamos a perder, porque la vida eterna o la inmortalidad hace parte del espíritu, no tiene nada que ver con la dimensión material. Así pues, los primeros destellos que llegan a vuestra mente son parte preciosa que os ayudarán a conformar el libro de vuestra vida, y poco a poco yo os permitiré que vayáis ascendiendo y viendo, para que no perdáis la luz que incipiente se os da. Y yo permitiré que caminéis por todo el templo, porque escrito está que el conocimiento saldrá de aquí y de aquí saldrá, y la voz y a las personas como tú, hermano, que se forjan en el fuego y el viento, entre el agua y el sabor a tierra, para que encuentren en los elementos el espíritu y la conformación necesaria para formarlo. Aquí habla de la conexión natural que hemos perdido por acostumbrarnos a la vida del mundo material. No desesperéis, la paciencia hace el milagro. Entonces aquí, en esta parte final del relato, en este párrafo nos dice que se puede volver a ver nuevamente hacia acá. Mira, camina un poco más y mira nuevamente, porque la voz que escuchas te hablará nuevamente y extenderá sus manos, porque yo soy el que da vida y también soy el que la prepara. Veamos este mensaje, interpretemos este mensaje como un diálogo con la voz interior, no como alguien hablándonos. Es un diálogo que tuvo Enrique con su voz interior para representar lo que le sucede a un hombre cuando se conecta. Recuerden lo que les decía. ¿Por qué Jesús se encarnó físicamente? El Cristo. Porque el hombre terrestre, siendo físico, necesita ver la imagen externa para aprender a través de sus sentidos. Por eso vino este hombre, para enseñarnos la imagen del hombre perfecto. ¿Por qué a Enrique le mostraron el templo, entre comillas, con el ser interior en un diálogo que él iba describiendo con símbolos y todo eso? Porque nosotros necesitamos la imagen externa para poder forjarnos por dentro. Si de esto nunca se hubiese hablado, no hubiese registro, entonces tendríamos que imaginarnos cómo sería el templo interior en los símbolos y cómo sería un diálogo con el ser interior. Es una sabiduría que nosotros vamos adquiriendo en la medida que nos limpiamos de todo ese mundo que nos atrasa. Entonces dice: porque la voz que escuchas te hablará nuevamente y extenderá sus manos, porque yo soy el que da vida, también el que la prepara, y en mis manos está el dar vida eterna. De mí nunca se dirá ni se hablará que he traído muerte a este mundo,
y limpia tengo mis manos, porque mi Padre es mi testigo, no traigo la muerte a nadie, la muerte solo la encuentra el que la busca. Porque yo soy vida, y vida es mi nombre, y mi vida la entregué para tomarla, y para que todo en el que en mí crea no se pierda y tenga vida eterna. Aquí parece que estuviera hablando Jesús, pero no es Jesús, es la fuerza del ser interior o el Cristo hablándole al hombre. Yo doy parte de mi aliento, y llegado el día rasgaré las vestiduras ante mi Padre para dar testimonio ante los hombres de que traigo vida, y vida es mi nombre. He dado amor, y amor es mi nombre. He dado conocimiento, porque saber es mi nombre. He hablado verdad, porque yo soy la verdad. Y en mí se encierran todas las cosas, y potestad es mi nombre. Y he sido con ustedes en el principio, desde el vástago, y estaré con vosotros hasta el final del séptimo día, como el anciano de días. ¿Ven cómo está este mismo plan, esta misma fuerza presente, ¿no?, para forjar a las humanidades? Y si alguno de vosotros me entiende y comprende mis palabras y se acerca a mí, yo le daré mi mano fuerte y le cobijaré con mi manto, y le daré a probar el amor eterno que baja desde los cielos, para que sea un hombre nuevo, para que se adoctrine conmigo y yo con él, para que el Hijo del Hombre no se pierda y él y yo seamos uno, para que él y yo seamos en mi Padre y mi Padre sea siempre conmigo y todos vosotros con él. Y yo os hablo siempre de vida, y si entregáis conmigo este conocimiento, ya sois llamados hijos de Dios. Y por último, el mensaje dice así: ya podéis mirarme, podéis ver que yo os doy vida eterna, y si tú me sigues jamás padecerás de sed y de hambre, porque yo soy el buen pastor, y os recojo con mis manos y os doy mi vida por vosotros. Entonces, ¿a quién hay que seguir? ¿A Jesús? ¿Al anciano de días? ¿Al pastor de la iglesia? No, hay que seguir al ser interior que está dentro de cada hombre. Ahí es donde hay que seguir. Pero difícilmente podremos escuchar ese ser interior si seguimos amando la vida del mundo, que era lo que decía ahorita. Aquel que ame su vida la perderá, y el que la deje por causa de mi nombre, Ran Ridan, ser interior, leyes originales, entonces la volverá a tomar, la vida real y la vida eterna. Sigue diciendo por acá: tomad pues mis vestiduras y seguidme, no dejéis abrojos en mi camino. Puedes irte, ya puedes irte, regresa y lleva a todos los míos mi bendición eterna, para que no se pierda ninguno de ellos. Diles que yo soy por ellos, para que ellos estén en mí, y yo a su debido tiempo yo los recogeré y les pondré entre los míos. La paz sea siempre con vosotros. Yo soy por vosotros y estaré por vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bien, esta ha sido la parte del Hijo. No quise hablar del plan del Hijo desde el origen, pasando por el vástago, el Cristo, el anciano de días, Jesús, y también el tema de Ran Ridan como la fuerza y ley de la segunda venida. Todo este plan se gestó, ¿no?, primero para la creación de las primeras humanidades perfectas, y en el momento que hubo la desviación, las jerarquías eternas se movieron para tender la mano a esas humanidades que se desviaron. Porque fácilmente el Padre Eterno puede haber dicho: vamos a destruirlos y nos quitamos este problema de encima. Pero así no funciona la ley eterna. La ley eterna no funciona como Jehová, que ante cualquier problema mandaba matar a todo el mundo, hacía guerras para destruir a sus enemigos, y bueno, ya sabemos la figura de ese falso Dios. El Padre Eterno, que no es un señor, no es alguien, sino una fuerza creadora, su pensamiento, su ley siempre está en función de crear, siempre está en función de expandir la vida. Y nosotros, siendo hijos de la creación, tenemos ese mismo propósito: expandir la creación en el momento en que lleguemos al nivel para integrarnos nuevamente a ella, y de esa forma poder y seguir, ¿no?, expandiendo la creación del Padre ya a través de nosotros, porque a través del Hijo se expande la creación, a través de el Cristo. Y bueno, dejo hasta este punto mi intervención. Espero que haya sido de su agrado y poder haber complementado lo que mis compañeros entregaron